4500 del 2005. Los procesos de selección que se adelanten para proveer empleos de varias entidades comprenderán las siguientes fases. Primera fase de preselección. Consistirá en la aplicación de pruebas básicas generales de carácter obligatorio que evaluarán factores indispensables que deban estar presentes en todos los aspirantes a ingresar a cargos de carrera. Segunda fase o específica. Consistirá en la aplicación a quienes hayan superado la primera fase de las pruebas o instrumentos de selección que permitan evaluar la capacidad y idoneidad de los aspirantes. Etapas del concurso. Los concursos que realicen la comisión en cumplimiento de los artículos anteriores se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes etapas: convocatoria, inscripciones, aplicación de pruebas, elaboración de listas de elegibles y periodo de prueba. Convocatoria. Consiste en el aviso público preferido por la Comisión Nacional de Servicio Civil en cada una de las fases para invitar a todos los ciudadanos interesados en participar en los concursos que realicen para el ingreso a empleos de carrera administrativa. Podrán inscribirse a los concursos que convoca la Comisión Nacional de Servicio Civil las personas que cumplan con los requisitos establecidos y los que cancelen el valor de la inscripción. Después de efectuada la inscripción, no se podrá realizar ninguna modificación. Las pruebas estarán dirigidas a apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidad de los aspirantes. Análisis de documentación. Antes de la elaboración de la lista elegible, la Comisión Nacional de Servicio Civil dispondrá la metodología y fechas límites para la entrega de la documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia de los aspirantes que superaron las pruebas de carácter eliminatorio dentro del concurso. Vigencia: el presente decreto rige a partir de su publicación. Decreto 1145. La finalidad del Sistema General de Información Administrativa es consolidar los datos que soporten el cumplimiento de la misión, los objetivos y las funciones de cada uno de los organismos y de las entidades del sector público. En el campo de aplicación, el presente decreto aplica a todos los organismos y las entidades del sector público, por ejemplo, las ramas del poder público, organismos de control, organización electoral, entes autónomos universitarios y corporaciones autónomas regionales. El objetivo del Sistema General de Información Administrativa del sector público es facilitar el seguimiento y la evaluación de la gestión pública al interior de cada entidad, consolidar información para la toma de decisiones del Gobierno Nacional y garantizar el control social, también proporcionar información al ciudadano en cuanto a la normatividad que rige los órganos y las entidades del sector público. Los subsistemas hacen parte del Sistema General de Información Administrativa del sector público (SIUP). Los subsistemas de organización institucional contendrán la información relacionada con los datos de identificación y caracterización de las entidades y los organismos del sector público, así como las normas de creación, las estructuras, las plantas de personal, los sistemas de clasificación de empleos y régimen salarial y prestacional. Subsistema de gestión de personal. Contendrá la información sobre el número de empleados públicos, trabajadores oficiales, personas vinculadas mediante contrato, así como los datos de la hoja de vida de los empleados desde su inicio hasta su retiro. El formato único de hoja de vida contendrá los datos de personal que presta los servicios a las entidades del sector público. Obligados a diligenciar el formato único de hojas de vida los empleados públicos, los trabajadores oficiales, los contratistas de prestación de servicios previamente a la celebración del contrato. Obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida. Ley 190 de 1995. Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, excepción a quienes ostenten la calidad de miembros de corporaciones públicas.
Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular, periodo fijo, de carrera y de libre nombramiento. Los trabajadores oficiales, los contratistas de prestación de servicios. Responsabilidades de los jefes de las entidades y de los organismos de la administración pública. Suministrar la información que requiere el Sistema General de Información Administrativa del sector público. Responsabilidades del jefe de personal o de contratos. Entrega de formatos de hoja de vida para su vinculación, contratación o actualización. Los jefes de control interno, como responsables en el acompañamiento en la gestión, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente decreto en los términos y las condiciones en él establecidos. Guarda y custodia de las hojas de vida de los empleados públicos, de los trabajadores oficiales y de los contratistas de prestación de servicios permanecerán en la unidad de personal o de contratos de la correspondiente entidad o organismo aún después del retiro o de la terminación del contrato, y su custodia será responsable del jefe de la unidad respectiva. Disposiciones generales. Término para reportar la información en el orden nacional. Los jefes de las entidades y organismos de la Administración Pública del Orden Nacional están obligados a suministrar la información que requerirá el Sistema de la Información Administrativa del Sector Público. Términos para reportar la información de las entidades de los organismos del orden territorial. Los jefes de las entidades y de los organismos de la Administración Pública del Orden Territorial están obligados a suministrar la información que requerirá el Sistema General de la Información Administrativa. Los jefes de los organismos y de las entidades del orden territorial diferentes al Distrito Capital, incluidos los conceptos distritales y municipales, reportarán la información a la alcaldía respectiva y a esta. Etapas para el reporte de información. Como soporte a los subsistemas de organización institucional y de gestión de recursos humanos, los gobernadores y los alcaldes deberán reportar la información al Departamento Administrativo de la Función Pública, dando cumplimiento a las siguientes etapas: solicitar y suministrar a las respectivas entidades y organismos de su jurisdicción territorial, producir y enviar un medio magnético de acuerdo con el procedimiento estándar que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. Suministro de la información para las entidades del orden nacional. Para efectos del registro de los datos que requiere cada subsistema y la producción de información, estos deberán ser suministrados el medio magnético o utilizado los medios electrónicos. Los parámetros que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los empleados responsables de suministrar la información que requiere el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público deberán hacerlo en los términos que señala el presente decreto. El incumplimiento de este será sancionable disciplinariamente.